Esta es la reseña más complicada que he tenido que grabar. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal y así como lo digo, esta es una de las reseñas más complicadas que he tenido que grabar porque me costó trabajo el poder entender este libro, que es Leviatán de Paul Auster. Si bien el estilo literario de este autor, la verdad, no estaba muy familiarizado y viendo un poquito más sobre su biografía, pude entender también cuál es el contexto de todos sus libros. Paul Auster es un escritor que nace en 1947 y que se va a vivir a París, donde es influenciado por el estilo narrativo parisino, ya que uno de los trabajos que él tenía era precisamente traducir obras literarias del francés al inglés. Y muy probablemente haya sido influenciado por varios autores para construir su estilo narrativo que lo deja muy bien plasmado en todas sus obras. Uno de los temas que más abordan sus libros es precisamente el existencialismo, donde los personajes son sometidos a situaciones completamente al azar y que todos ellos van a estar influyendo en la toma de decisiones que finalmente van a condicionar el desarrollo de la historia y de los personajes, que muchas veces resulta inesperado. Entre sus obras más destacadas está la trilogía de Nueva York, que escribió entre 1986 y 1989, El país de las últimas cosas, que escribió en 1989, Leviatán en 1990 y Mr. Vértigo en 1994, entre otras muchas obras. Recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006 y finalmente fallece en el año 2024. La historia de Leviatán comienza cuando el FBI está investigando una muerte anónima que ocurre cuando una bomba casera explota accidentalmente en la orilla de una carretera en Wisconsin en el año de 1990. Todo está ubicado en ese año. Y el FBI está tratando de ubicar o de tratar de reconstruir qué fue lo que pasó. Entonces, tratan de ubicar quién fue la víctima, pero pues es imposible porque está todo hecho pedazos y lo único que se rescata es un pedazo de la billetera o lo que quedó de la billetera donde encuentran un número telefónico. Ubican a la persona propietaria de este número y resulta que es su mejor amigo, Peter Aron, que es el alter ego de Paul Auster, que es también una de las características de este estilo literario francés, donde también uno de los personajes, Iris, al cambiarle las letras, pues forma la palabra también Siri, que fue también la esposa de Paul Auster. Cuando el FBI ubica a Peter Aron, su mejor amigo, él no les cuenta que conoce a su amigo, que es Benjamin Sachs, que es la persona que fallece, porque antes de que el FBI pueda identificar quién fue el muerto y lo cataloguen como un criminal, él quiere realizar un manuscrito para limpiar anticipadamente el nombre de su amigo y que las personas lo conozcan como realmente era y no a través de las investigaciones que realiza el FBI. Entonces, esto se vuelve una carrera contra el tiempo y es así como empieza también la historia de cómo él conoce a Benjamin Sachs, que fue un escritor que conoce casualmente por una presentación de un libro en la ciudad de Nueva York, en donde a él le llaman a Peter Aron para presentar al libro de Benjamin Sachs. Él no había leído nada de él, no lo conocía, pero por el mal tiempo se cancela esta presentación del libro, pero solamente ellos dos coinciden en el bar y a partir de ahí empieza a cultivarse una amistad, empiezan a influir personajes que van a ir también condicionando algunas de las decisiones que Benjamin Sachs va a estar tomando para que finalmente ocurra lo inevitable. Uno de los puntos importantes que me ayudaron a entender mejor la novela
es que todo está contado desde el punto de vista de su mejor amigo Peter Aaron, que él lo idealizaba y lo tomaba como un ejemplo moral. Al inicio de la historia vemos cómo Peter Aaron y su esposa empiezan a relacionarse con la familia de Benjamin Sachs. Conocen a su esposa, empiezan a tener esa relación y también van interviniendo poco a poco otros personajes que más adelante también van a estar muy implicados en la historia. Al inicio a mí me costaba trabajo cuál era la intención del autor de presentarme una vida tan cotidiana de dos familias que no se me hacía la gran cosa, la verdad. Y conforme avanzaba la historia, iban interviniendo otros personajes. Por ejemplo, tenemos un personaje que influye bastante en las decisiones de Benjamin Sachs, que es María, que es un artista conceptual que también conoce a Peter Aaron. También está el personaje de Lillian, que al final interviene también bastante en la historia. Había muchos comportamientos del personaje principal que la verdad no llegué a entender mucho. Y es lo que me ha dificultado también que yo pueda de repente apreciar un poquito mejor la obra. Hay un punto de quiebre de este personaje, Benjamin, más o menos a la mitad de la historia, que es cuando tiene un accidente. Y aquí les voy a hacer un spoiler, por si de repente quieren dejar de ver el video a partir de acá, o si quieren continuar viéndolo, pero para que me entiendan el por qué opino esto del libro, de por qué se me hizo complicado de entender, es que precisamente él, cuando está en un edificio junto con otras personas, celebrando el 4 de julio, él sale a la escalera de emergencias junto con María para ver los fuegos artificiales, pero él intencionadamente se sienta en la baranda donde sabe que puede caerse y perder el equilibrio y caerse al vacío. Estaban aproximadamente en el cuarto piso, pero para esto María como que lo abraza para evitar que se caiga. Pero resulta que hay otra persona que interviene que los ve afuera viendo los fuegos artificiales y también quiere salir a ver los fuegos artificiales. El tema es que como hay rendijas en el piso de estas escaleras de emergencia, a la persona que recién estaba llegando se le atora el tacón, se le hunde en la rendija esta, y cuando Benjamin ya quería regresarse para entrar, justo en ese momento pierde el equilibrio esta persona que se le introduce el tacón en la rendija y empuja a María, y María empuja a Benjamin y Benjamin cae al vacío. Tiene este accidente, supuestamente hay cuerdas de tendederos de ropa y ropa que amortiguan su caída, pero evidentemente eso no es, en la realidad eso no sería suficiente para una persona que se cae a esa altura. Queda vivo, pero está hospitalizado, pero él confiesa ya después de que él intencionadamente quería ponerse en riesgo, o sea, quería morir. Y fue lo que se me dificultaba un poco entender este tema, pero también este relato va también a estar muy relacionado o muy conectado con el final, porque al final también a él le explota una bomba en la mano, pero tú te haces la pregunta, ¿realmente fue un accidente o él intencionadamente se hizo explotar esa bomba? Entonces, queda muchas cosas como que muy en el aire, y eso es lo que se me hizo difícil comprender un poquito más este personaje. No entendí muy bien por qué se sentía así. Yo la impresión que tengo es que este personaje se sentía fuera de lugar, como que no encajaba en ninguna parte. Ya después del accidente, él se vuelve muy distanciado de los demás, se distancia de su esposa, incluso la esposa le es infiel con su mejor amigo, y él, al enterarse, ni siquiera toma ninguna medida y sigue tratando a su mejor amigo como si nada. Eso me pareció totalmente, no sé, fuera de lo común, porque pues, o sea, imagínate que tu esposa te engañe con tu mejor amigo y a ti no te importa absolutamente nada. O sea, cuando una persona se siente así es porque realmente tiene un tema de depresión o tiene un tema psicológico bastante complejo. Este personaje me pareció muy complejo, es uno de los personajes más complejos que he leído, y una de las partes muy interesantes que para mí fue de lo mejor del libro es cuando va a una cabaña aislada en un bosque para inspirarse
y escribir una novela. Esto ocurre después del accidente. Después hay una serie de sucesos que los invito a que lean el libro para que vean esta parte porque fue lo que más me gustó y que finalmente termine en un doble asesinato donde él está involucrado. Él sale vivo de esto, pero en lugar de ir a la policía, huye y todo se lo va a contar a María por un tema de que él encuentra a su esposa con otra persona, con su mejor no me acuerdo si era con su mejor amigo, creo que sí. No, es con otra persona. Bueno, yo les avisé que esto era de spoilers, por si acaso, para que no me reclamen. Y esto lo confunde todavía más y va con María y María ya le cuenta lo que hizo, pero resulta que María conoce a una de las víctimas que es esposo de su mejor amiga y que la mejor amiga la encontró después de muchísimos años por una coincidencia de que ella encuentra una agenda. Entonces eso se me hace súper improbable, o sea, son cosas meramente que yo siento que ya Paul Auster se excede un poquito con el tema de usar el azar y las coincidencias para construir sus historias. Y una vez que ocurre este doble asesinato en medio del bosque, él se siente culpable porque él es responsable de una de las muertes. Y él también encuentra un saco de dinero. Al investigar y saber que la víctima es esposo de la mejor amiga, de la amiga que él conoce, de su amiga. Entonces decide ir a verla, le explica un poco lo que pasó y le empieza a dar dinero porque pues es también una persona necesitada, pero él se queda a vivir en la casa de ella una temporada. Ahí es cuando conoce más a fondo a esta víctima y se empieza no sé si empatizar o quieres seguir la tarea que posiblemente él estaba realizando, que era muy probablemente poner bombas en las réplicas de la Estatua de la Libertad que se encontraban en todo el país como una medida de protesta a favor de la libertad americana, porque él estaba en contra de todo el sistema estadounidense, de todas las injusticias, y él se identificó con esa idea porque él lee una tesis de esta persona y eso fue lo que también se me hizo difícil de entender, o sea, cómo llegas a empatizar con alguien que por poco y por poco y te mata, o no sabes si de repente tenía la intención de matarte, que lo más probablemente es que sí, pero además llevar a cabo esta tarea tan riesgosa. Yo siento que aquí Paul Auster abusó mucho de este tema del azar, pero además también no explica muy bien el contexto, o yo siento que queda muy en el aire el por qué él decide continuar con esta tarea y por qué se siente tan culpable de esa muerte, porque de acuerdo a la descripción de la historia, pues si él no mataba a esta persona, muy seguramente la otra persona lo iba a matar a él. Entonces es lo que se me hizo difícil de entender. Este personaje realmente me pareció sumamente complejo, pero aún así les recomiendo mucho que lean la obra. Yo la verdad, hay partes del libro que me parecen bastante buenos y bastante originales y que me intrigaron y que hicieron que siguiera leyendo. Me quiero seguir con la trilogía de Nueva York porque sí quiero también entender un poquito más del estilo narrativo de este autor, porque pues la verdad sí me gustó. Es un libro que sí recomiendo, pero de repente sí sería bueno que empezaran con otra obra. Yo no les puedo recomendar ninguna otra porque es el único que he leído de este autor. Tengo por ahí otro que es Invisible, que en la premisa o en la sinopsis según esto, está muy parecido al Talento de Mr. Ripley, que ustedes bien saben que a mí me encanta ese libro. Así que muy probablemente sea el siguiente que lea, pero también estoy queriendo leer la trilogía de Nueva York en su versión de novela gráfica. Y bueno, hasta aquí mi reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Bye.